A continuación vamos a hablar acerca de los orígenes del cálculo diferencial e integral mediante una línea de tiempo donde exponemos los principales autores que hicieron posible la evolución del cálculo con sus grandes aportes. Mi nombre es Jessica Andrea Puz, de la licenciatura en Matemáticas y Física. Bueno, aquí mostramos la línea de tiempo, una parte, que el primer autor fue Arquímedes, un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Su aporte estuvo alrededor de 287 y 212. Fue uno de los mejores matemáticos de la antigüedad, de su época. Su aporte fue el método de exhaustión. ¿En qué consiste este método? Es un procedimiento geométrico de aproximación a un resultado. Entonces, el cual el grado de aproximación aumenta a la medida que avanza el cálculo. Entonces, este método, ¿para qué? Para calcular el área bajo el arco de la parábola con la sumatoria de una serie infinita. Dio una de las estimaciones más acertadas al número pi. Otro autor importante fue Galileo Galilei, que este fue un astrónomo, matemático y físico italiano. Su aporte fue en el año 1564 y 1642. Calculó el espacio en base a la aceleración. Fue una verdadera integración del concepto diferencial. Otro autor fue Johannes Kepler, que fue un astrónomo y matemático alemán. En el año 1571 y 1630 hizo su aporte. El aporte no fue específicamente al cálculo, pero estableció algunas de las bases para desarrollar el área de matemáticas. Él desarrolló un sistema matemático infinitesimal, precursor del cálculo. Otro de los autores, René Descartes. Este es un filósofo y matemático francés. Su aporte lo hizo alrededor de 1596 y 1650. Su aporte fue en el área de matemáticas. Su contribución más notable fue la sistematización de la geometría analítica. Fue el primer matemático que intentó clasificar las curvas conforme al tipo de ecuaciones que la producen. También fue el responsable de la utilización de las últimas letras del abecedario para designar cantidades desconocidas y pues las primeras para las conocidas. Otro autor fue Fermat. Fue un jurista y matemático francés. Su aporte estuvo alrededor de 1601 y 1665. Este descubrió el principio fundamental también de la geometría analítica. Sin embargo, es más conocido por sus aportaciones a la teoría de números, conocido sobre todo por el último teorema de Fermat, que preocupó a las matemáticas durante 350 años aproximadamente. Otro autor, Isaac Barrow. Este fue un teólogo, profesor y matemático británico. Su aporte en 1630 y 1677 aproximadamente. Este fue el primero en calcular las tangentes de la curva de Kapff. Inició de cierta manera el cálculo moderno. Otros autores que fueron los encargados de desarrollar el cálculo
integral y diferencial fue Isaac Newton. Isaac Newton, que es un físico, inventor y matemático inglés. Su aporte fue en 1664 y 1666. Junto con Leibniz lo relacionan, pero el aporte de Leibniz no tuvo nada que ver con el aporte de Newton, son aportes separados. Entonces Leibniz fue un filósofo, lógico, matemático y político alemán. Este fue responsable en 1646 y 1716 aproximadamente del cálculo infinitesimal. Como lo dije antes, esto es independiente del señor Isaac Newton, del físico Newton, y también es el autor de la notación, es la que emplea esa notación, es la que se emplea pues desde esa época. Newton también desarrolló el teorema del binomio, el cálculo de las series infinitas y el cálculo de las derivadas, entre otras grandes aportaciones de Newton. También tenemos a Bernoulli, Daniel Bernoulli, matemático, estadístico, físico y médico suizo. Su aporte en 1661 y 1696 aproximadamente. Este desarrolló el cálculo infinitesimal. Le dio solución de la catenaria regla de Bernoulli. Integró la palabra, valga la redundancia, integral como término del cálculo. Hospital hizo su aporte en 1694 y 1700. Este escribió el primer libro de cálculo, pues ya teniendo un recorrido de estudio por los autores o físicos matemáticos Bernoulli y Leibniz. Creador de la regla de Hospital. Esta regla se usa en derivadas para ayudar a evaluar los límites de funciones, pues que estén en forma indeterminada. Lagrange, otro autor, un físico, matemático y astrónomo italiano. Su aporte en 1736 y 1813 fue el creador del cálculo de variaciones. Suyo es el término derivadas y la notación porque utilizamos actualmente para designar la derivada de una función. Otro autor, Gauss, que fue un matemático, astrónomo y físico alemán. Su aportación en 1777. La ley de mínimos cuadrados, funciones elípticas, discusiones generales. Demostró el teorema fundamental del álgebra, que afirma que toda ecuación algebraica tiene una raíz. Otro autor, Cauchy. Agustín Cauchy, un matemático francés. Fue fundamental en el año 1789 su aporte fundamental sobre las integrales definidas y luego abordó el teorema de Fermat. El siguiente autor, Riemann, matemático alemán. Su aporte en 1826-1866 aproximadamente realizó la contribución importante en el análisis y la geometría diferencial. Su nombre está conectado con la función 2, la integral de Riemann, entre otras.
Gibbs, un físico estadounidense, su aporte en 1871, allí profundizó la teoría del cálculo vectorial. Y también tenemos a Kowalski Sofía en 1890, que realizó trabajos sobre ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Otro autor es Lebesgue en 1901. Su nombre es Henry Leon Lebesgue. Realizó importantes contribuciones de la teoría de la medida integral, longitud y área. Y ya, pues esos fueron los principales autores que hicieron que viéramos el cálculo, pues como lo vemos ahora, que ha evolucionado desde los años antes de Cristo hasta el 2000,